Estimados amigos, Luis Manuel Rodríguez, les saludo con gusto y en esta ocasión les comparto una presentación sobre un libro que considero oportuno y provocador. Por favor, inviten a sus amistades a seguirme en las redes sociales para que podamos continuar con este proyecto. Pónganse truchas. El libro que les presento se titula Sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX del autor Timothy Snyder. Snyder se doctoró por la Universidad de Oxford y ha sido investigador en diversas universidades del mundo. Actualmente es titular de la Cátedra de Historia de la Universidad de Yale. Veamos qué nos dice en este texto. Snyder nos recuerda que Aristóteles identificó a la desigualdad como una de las causas principales de la inestabilidad social. Y en este contexto, recuperando el pensamiento de Platón, nos explica que hay demagogos que en uso de la libertad de expresión pueden llegar a detentar el poder y eventualmente a convertirse en tiranos. Para él, la historia reciente de la democracia tiene etapas de avance democrático que él identifica al final de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, así como también con la caída del comunismo a partir de 1989. Sin embargo, señala que también hay etapas en las cuales las democracias han caído. Él afirma que los principios de los siglos XIX, XX y XXI son estas etapas, y caracterizadas por el ascenso de la política de masas, es decir, cuando un líder o un partido se erigen como representantes reales de la voluntad de todo un pueblo. Para Snyder, la tiranía puede aparecer como reacción a la globalización. Expresaría una deficiencia de nuestra democracia liberal para resolver problemas como la pobreza extrema que hoy agobia a muchas partes del mundo y que genera desesperanza y frustración. En todo caso, apreciamos un resurgimiento de los nacionalismos en reacción a la globalización y que posibilitan, ante la desesperanza de un futuro mejor, la instauración de tiranías. El autor nos recuerda que el fascismo fue una tiranía nacionalista que antepuso la voluntad a la razón y el mito glorioso a la realidad objetiva. Hay que recuperar la grandeza de nuestra nación a una costa de las libertades individuales, aunque no existe evidencia empírica de dicha gloria. Por su parte, el comunismo construyó su ideología sobre el determinismo histórico, justificando la permanencia de un líder y de su partido como únicos capaces de conducir al pueblo hacia la sociedad sin clases. De esta forma, es como un líder, al convertirse en tirano, se unge como la encarnación de la voz legítima del pueblo. En este contexto de reaparición de los nacionalismos e incluso de su desembocadura en tiranías, Snyder nos invita a reflexionar sobre lo que debemos hacer. Nos enuncia 20 lecciones que debemos atender, las cuales no recorreremos en esta presentación por el tiempo limitado que tenemos, por lo que solo retomaremos los ejes centrales de su obra. No hay que obedecer por anticipado. Debemos recordar, dice Snyder, que la mayor parte del poder del tirano ha sido otorgado por la ciudadanía. Fueron en muchos casos electos democráticamente. Sin embargo, el individuo, confuso, se apresta a atender las necesidades del nuevo régimen aún sin petición de la nueva autoridad. Algunos ofrecen con rapidez sus servicios y otros más están dispuestos a todo por agradar al nuevo líder. Por ello, es muy importante defender a las instituciones que, para Snyder, nos permiten seguir siendo decentes, pero no se defienden solas. Y ante la tiranía, las instituciones caen una a una, porque muchas veces no creemos que lo que nos dicen los tiranos en sus discursos pueda ser posible. Claro que es posible y hay que actuar en consecuencia. Hay que tener cuidado con los estados de partido único. Los triunfos electorales aplastantes de un partido pueden ser el comienzo de la tiranía,
porque sus miembros se envalentonan y se vuelven irracionales y vengativos. Por ello, Snyder nos invita a fortalecer al multipartidismo, para que la elección que originó un sistema de partido hegemónico no sea la última elección real y democrática en la que participemos, como pasó en Alemania, en Checoslovaquia y más reciente en la Rusia de 1990. Asimismo, el autor nos invita a desconfiar de las fuerzas paramilitares que comienzan a crecer en regímenes con tendencia a la tiranía. Uniformes, antorchas, consignas y retratos del líder pueden ser indicadores de que algo malo está pasando. El pueblo puede ser usado en contra de los detractores y las fuerzas policiales y militares, tarde o temprano, serán usadas para eliminar a los disidentes. A la tiranía le hostiga la realidad verificable. Son maestros del encantamiento político y del pensamiento mágico que acepta y niega contradicciones y falsedades de su actuar sin pudor ni reparo, y hacen que las masas les crean y depositen toda su confianza en los tiranos. Por ello no podemos renunciar a la realidad, a los hechos, a la verdad. Hay que observar los diversos aspectos del mundo y asumir la responsabilidad ante ello, nos dice Snyder. Los logotipos de los gobiernos con tendencias tiránicas, los escudos de las fuerzas policiales, el constante discurso de la lucha entre pobres y ricos y el señalamiento de aquellos que no son afines al nuevo régimen. Es el reino de la acusación, de la denostación, de la no comprobación del dicho desde el poder, de la posverdad. Snyder nos invita a poner especial atención a las palabras peligrosas que justifican la actuación tiránica del poder, bajo la justificación de la protección de la nación o de la patria. Su especialidad es la gestión del terror para legitimar la intromisión del poder en la vida de los individuos. No repitas las frases y el lenguaje que usa el poder tiránico, dice, porque es una forma de alineamiento ante el desacuerdo, que por demás es visto como fuente de conflicto y al cual hay que vencer y eliminar. Considera que desde la óptica del poder tiránico, todo acto o discurso que no coincida con su visión es parte de una conspiración. Cuidado, un momento de confusión hace posible una eternidad de sumisión, dice Snyder. Para el autor, lo mejor es que cada ciudadano se asuma como un patriota, y aclara, un nacionalista construye la peor versión de nosotros mismos al tiempo que nos vende que, con su dirigencia, seremos los mejores. Se compromete con un futuro mejor, nublando los pesares que piensan provocar para mantenerse en el poder bajo la justificación, precisamente, de un mundo mejor. Para el tirano, el sufrimiento del pueblo no existe o bien es necesario y por ello justificable. Finalmente, Snyder nos invita a ser lo más valientes que podamos. Si nadie está dispuesto a morir por la libertad, todos moriremos bajo la tiranía. Es de esta forma que el autor nos indica que muchas tiranías surgen del fracaso de las teologías, es decir, de esperanzas asumidas que nunca fueron alcanzadas, la prosperidad, el desarrollo, un mejor nivel de vida, dejar la pobreza, etc. Por ello, el discurso de la tiranía hace referencia a la política de la eternidad, recuperar pasadas glorias, refieren a los héroes que construyeron la gran nación y por lo general hablan de lo importantes que fueron los líderes que se mantuvieron al lado del pueblo, es decir, que actuaron bajo la política de masas. Estimados amigos, deseo sinceramente que esta presentación les haya resultado interesante y, si no es mucho pedir, provocadora. Al tiempo. Nos vemos en la próxima entrega de los mapas mentales de Luis. Muchas gracias.